para que vayan tomando nota y vayan, hacer que vayan copiando lo que se va explicando para que no tengan ningún problema en la resolución de sus tareas. Como ya les dije, el tema de hoy es proposiciones, ¿no? Sobre todo está dentro del tema de los conectores lógicos y dentro de lo que nosotros llamamos lógica matemática, ¿no? Es básicamente la introducción a este tema. Vamos a empezar viendo, mejor dicho, más que viendo, vamos a leer los conceptos para ir pudiendo explicar cada uno de ellos, ¿no? En realidad no es nada del otro mundo, son sumamente sencillos lo que vamos a ver. Es algo que ya ustedes han visto prácticamente en lenguaje, sino que aplicado en este caso a lo que es matemática, ¿no? Vamos a ver y a leer. A ver, no sé si pueden observar. Baja un poquito. Me confirman si pueden observar la parte teórica. Sí. Bien, licenciado. Ya, entonces, como les dije, ¿no? Vamos a ver lo que es la lógica matemática, ¿no? Como ustedes saben, lógica es lo que nos permite realizar cualquier actividad pensando y tomando decisiones de acuerdo a lo que normalmente se tiene que hacer para poderla realizarla de manera normal, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿cuál sería lo lógico si yo tengo hambre? A ver, alguien que pueda responder eso, es una pregunta lógica. Si yo tengo hambre, ¿cuál sería la respuesta lógica? Comer. Tiene que comer. Comer, eso es una respuesta lógica. Entonces, algo sería ilógico que yo diga, tengo hambre, ay, no voy a comer, ¿no? Otra actividad que tiene que ver con la lógica, por ejemplo, si tengo sueño, ¿qué tengo que hacer? Dormir. Dormir, eso es una respuesta lógica. Lo ilógico sería, tengo sueño y voy a tomarme un café para no dormir, ¿no? Eso sería la respuesta lógica. A no ser que diga yo, tengo sueño, pero tengo que estar despierto porque tengo que estudiar o porque tengo que hacer tal cosa. Bueno, ahí ya sería otra cosa, ¿no? Entonces ahí la lógica sí tendría lógica tomarse un café, pero si yo te digo, tengo sueño, voy a tomar un café para no dormir, entonces sería una respuesta ilógica, ¿no? Otra respuesta lógica, algunas personas, por ejemplo, algunos estudiantes me preguntan, tienen baja nota y me vienen a preguntar, profesor, ¿qué puedo hacer para mejorar la nota? ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Cuál sería la respuesta lógica cuando le pregunto al profesor, ¿cómo mejoró la nota? Hacer los deberes. Hacer los deberes, estudiando, haciendo bien las lecciones, los exámenes. Esa es la respuesta lógica, ¿no? La respuesta lógica sería que el profesor, ya, no te preocupes, no te preocupes que no vas a pasar, por ejemplo. Esa sería una respuesta ilógica, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo que es la lógica, ¿no? Y en matemáticas se utiliza lo que se llama la lógica, ¿no? Y en este caso, la lógica matemática y lo que son proposiciones, ¿no? Vamos a ver lo que es una proposición y luego después, más adelante, en las otras clases, vamos a ver lo que es un valor de verdad y lo que tiene que ver con los conectores lógicos,
¿no? Entonces vamos a ver la definición de proposición. Dentro de lo que es una proposición, es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas. Se representa por letras minúsculas que por lo general suelen ser P, Q, R, S, T y todas las letras que van después de la P, ¿no? Por lo general, estoy diciendo por lo general. Puede ser representada con cualquier otra letra, pero por lo general se utilizan estas letras, ¿no? P, Q, R, S, T y todas las letras que siguen después de la P, ¿no? Por lo general. Entonces, a eso llamamos proposición, ¿no? En este caso sería una proposición lógica. En este caso, como ya se dice, es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no, ¿no? Vamos a ver los ejemplos que nos dan acá. Dice, Ecuador se encuentra en América. Eso, ¿podemos saber si es verdadero o falso o no podemos saber? Solamente con leerlo. A ver, alguien que haya pasado por sexto, octavo, noveno. Ecuador se encuentra en América. Si alguien sabe, por favor, responda. Sí, licenciado. Sí, profe. Sí, Ecuador se encuentra en América. Sí, entonces eso es verdadero, ¿no? No tenemos que leer para saber si es verdadero o falso. Eso ya nosotros sabemos, que Ecuador se encuentra en América. Entonces, eso sería una proposición. Ecuador se encuentra en América sería una proposición. Vamos a ponerle el color amarillo, no, color que se ve. El rojo, ¿eh? A ver, 9 es un número par. Falso. Falso. Entonces, ¿es una proposición o no? Según el concepto. El concepto dice que es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas. ¿Es proposición o no? Sí. Sí, es una proposición. En este caso es una proposición falsa, pero es una proposición. Ahora, esta de acá, 2x menos 4 es menor que 3. ¿Es verdadero o falso? Aquí lo cogí. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Ya, en este Es caso, verdadero, profe. en este caso, no sabemos si es verdadero o falso. Puede ser verdadero, como también puede ser falso. En este caso, para saber si es verdadero, tenemos que darle valores a x, ¿no? Si x vale 0, por ejemplo, si x vale 0, sería verdadero o falso. Si x vale 0, sería verdadero. Si x valiera, por ejemplo, 8, 2 por 8, 16, 16 menos 4 sería 12. 12 no es menor que 3. Entonces, dependiendo del valor de x, puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, sí es una proposición, pero no es una proposición, se podría decir absoluta, que se puede decir. Pero sí es una proposición porque sí puede ser verdadero o puede ser falso dependiendo del valor que se le dé a x, ¿no? Entonces vamos a poner un color que no sea rojo, sino un color verde, ¿no? Que es todavía, o un naranja, ¿no? Pero es una proposición. Ahora, Carlos estudia y trabaja, ¿será una proposición o no? Carlos estudia y trabaja, ¿es una proposición o no?
A ver, vamos a suponer que, a ver, voy a hacer un ejemplo, como los Es nombres. una afirmación. ¿Ah? Es una afirmación. Sí, pero es sabemos si es verdadero o no. Por ejemplo, yo digo aquí, Espín Anchundia, estudia y hace las tareas. Se podría decir que es verdadero o es falso, ¿no? ¿Cómo yo sé si Espín Anchundia hace las tareas y hace las tareas bien? Yo lo que tengo que hacer es revisar las tareas. Si Espín Anchundia tiene 10 y 10, yo puedo decir que hace las tareas de manera correcta, ¿no? Pero si Espiganchundia no me ha presentado ninguna tarea, yo puedo decir que Espiganchundia es falso, ¿no? Entonces es una proposición. Sí es una proposición que puede ser verdadera como puede ser también falsa, ¿no? Este, me salí de la explicación. Oiga, profe, Dime. tengo una duda antes que se me olvide. Por si acaso usted no va a volver a abrir los links como siempre hace para que los que no pudieron vuelvan a hacer. Sí, sí, en el transcurso de esta semana, más tarde el día miércoles, abro todos los links hasta el sábado, ¿no? Porque hasta el sábado yo voy a revisar tareas por esto. Ya el día domingo ya solamente las personas que presenten, ¿no? En forma presencial, en el caso que volvamos, solamente el Ay, cuaderno. ok, Obviamente profe. todos tienen que tener el cuaderno. Todos deben de tener en su cuaderno. Guardado todos deben de tener en su cuaderno guardado lo que hemos visto durante o sea, todas las tareas, ¿no? Pero obviamente los que no han presentado aún son los que yo voy a revisarles. Los que ya han enviado y ya han presentado virtual, tiene que tener, pero igual yo les voy a revisar principalmente a los que no han presentado, ¿no? Ya, entonces determinando que vamos a suponer que Anchundia se llama Carlos, que no se llama Carlos, pero Carlos estudia y trabaja, es una proposición que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Yo sé que Carlos, si voy a la casa y le pregunto a la mamá si estudia y también trabaja, ella me va a decir, sí, él está estudiando y también trabajando, ¿no? O me va a decir, no, es mentira, él ni estudia ni trabaja. Entonces es una proposición que puede ser afirmativa o puede ser negativa. Por ejemplo, esta frase, auxilio, o esta palabra, auxilio, ¿qué será? ¿Será verdadero o será falso? Eso se puede saber si es verdadero o es falso o no. ¿Alguien que tenga alguna idea? Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Auxilio. En este caso en particular, auxilio es una palabra que no se puede saber si es verdadera o es falsa, porque no indica quién pide auxilio o quién dijo esa palabra, ¿no? Entonces, en este caso, esto no es una proposición como tal. Ahora, otra frase o otra pregunta, ¿cómo estás? Yo puedo saber cómo estás, yo digo cómo estás, y digo en un grupo, y yo puedo saber si es verdadero o es falso. ¿Cómo estás? Es algo que puede decirse que es verdadero o es falso. No, porque no hay algo que yo pueda comprobar cómo estás. Y ni siquiera sé para quién va dirigida esa pregunta. Es decir, es algo que no puedo determinar si es verdadero o es falso, ¿no? Eso es lo que no es una proposición. Entonces vamos a ver los tipos de proposiciones y cuáles son las condicionantes que deben tener una proposición. Hay de dos tipos, o al menos son las que vamos a ver por el momento, las simples y las compuestas. Las simples, como ustedes saben, ustedes escucharon, es una oración. Una oración tiene un sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? Esto lo han visto no conmigo, sino con lenguaje.
tiene un sujeto. ¿Qué era el sujeto para los que ven lenguaje? ¿Qué es el sujeto? Chao. ¿Alguien sabe lo que es el sujeto? Una persona, animal. No le digas así para tu compañero. Ya, a ver. O el sujeto es de quien se habla, ¿no? En la oración, ¿no? Que puede ser un animal, o cosa, ¿no? Persona o cosa. Y el verbo es el que determina la acción del sujeto, ¿no? Y el complemento es lo que ayuda al verbo a determinar lo que hace el sujeto, ¿no? En este caso, en las oraciones simples o en las proposiciones simples, perdón, no existen enlaces entre oraciones, como por ejemplo no, y, o, es decir, en las proposiciones siempre no va a encontrar la frase no. Por ejemplo, yo digo aquí, el estudiante Vera no presenta las tareas a tiempo. Puedo decir aquí, el estudiante Vera y el estudiante Spin son buenos estudiantes. No voy a encontrar esos conectores, ¿no? Tampoco voy a encontrar, por ejemplo, el estudiante Vera es un buen estudiante o puede ser vago también. No voy a encontrar ese conector. Tampoco puedo encontrar el conector. El estudiante trabaja si el tema le gusta, por ejemplo. No voy a encontrar ese conector entre las oraciones. Tampoco voy a encontrar, vamos a suponer, el estudiante Vera trabaja siempre y cuando hayan personas que sean conocidas. Entonces, no trabaja por su cuenta. Entonces, no voy a encontrar esos conectores, ¿no? Todos ese tipo de conectores no van dentro de los simples, ¿no? En los simples solamente es el sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el estudiante Vera hace sus deberes a tiempo, por ejemplo, ¿no? Hace sus deberes a tiempo. Esas son proposiciones simples, ¿no? Y aquí hay ejemplos, ¿no? Pitágoras fue un matemático, ¿no? Entonces ahí nosotros sabemos, ¿Pitágoras fue un matemático? ¿Verdadero o falso? Alguien que haya leído por lo menos. ¿Pitágoras fue un matemático, sí o no? Sí. Sí, Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, ¿no? 12 y 24 son múltiplos de 6. 12 y 24 son múltiplos de 6. Sí, profe. Sí, porque 6 por 2, 12 y 6 por 4, 24. Entonces es verdadero y es una proposición. Claudia, en este caso, Claudia es mi hermana. En este caso, esto se podría verificar, ¿no? Si es verdadero o es falso, ¿no? No, en este caso no lo sabemos, pero si nosotros le preguntamos a Claudia, o a la mamá de Claudia, o la hermana de Claudia, o conocemos a Claudia, sabemos si Claudia es mi hermana, ¿no? El 2 o 3 son divisores de 8. Bueno, Sí son. ya, pero por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí hay un error, ¿no? En el ejemplo. Porque él dice el 2 o 3, aquí está el conector. Entonces aquí sería el 2 o 3, pero sería o el 1 o el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí sería el 2. El 2, ¿no? El 2 y el 3, bueno, también hay conectores, ¿no? Profe. El 2 es divisor de 18, verdadero, ¿no? Ya, Licenciado, una pregunta. dime. También la I no puede ir, ¿sí o qué? No puede, no, Arriba también lleva I. 12 y 24. sí, lo que pasa es que no puede ir no puede ir siempre y cuando sea un conector entre oraciones. Por ejemplo,
por ejemplo, el 2 o 3 son divisores, en este caso son divisores, entonces ese sería el sujeto, el 2 y el 3. En cambio acá, por ejemplo, acá dice Mario come galletas y bebe leche. Mario come galletas es una oración y bebe leche es otra oración. Y en este caso solamente es el sujeto, ¿no? En este caso, en el caso de abajo, en las compuestas, son dos, se podría decir dos oraciones, ¿no? O hace dos acciones diferentes. En este caso es una Profesor, solamente. una pregunta, y allí en el 2, ¿usted qué puso? El 0. El 2 o 3, el 2 o 3 son divisores el 2 y 3 son divisores de 18. El 2 y 3 son divisores de 18. Y por ejemplo, el 19 es un número primo. 19 es un número primo. Obviamente, 19 es un número primo porque solamente es divisible para sí mismo y para 19. Ya, a ver, Pero, para que ustedes lo tengan una pregunta, para que ustedes lo tengan un poco más claro, ¿no? Las simples son aquellas que tienen un sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? Y las compuestas son proposiciones que tienen términos de enlace entre oraciones o la palabra no. En este caso, por ejemplo, menos 3 no es un número mayor que 1. Menos 3 no es un número mayor que 1. Aquí está la negación, que es no, por ejemplo. Y entonces ya sería aquí una compuesta, ¿no? Porque en este caso el sujeto, ¿cuál es el sujeto aquí en este caso? El sujeto es menos 3, ¿no? Entonces, de menos 3, en cambio acá el sujeto es 2 y 3. No tiene que ver con otra oración. En cambio aquí, Mario come galletas. O sea, Mario está haciendo dos acciones. Este es el sujeto, ¿no? Y aquí hay un conector, y hay dos verbos, ¿no? Miren, aquí tiene un verbo y aquí hay dos verbos, ¿no? Come es un verbo, o sea, bueno, no es un verbo como se dice, no es un verbo conjugado, come y bebe, ¿no? Eso es lo que quiere decir la parte teórica, ¿no? En la simple tiene un sujeto y un verbo. Un sujeto, que en este caso 1224, y el verbo que es el verbo ser o estar, ¿no? Valga la... En el de acá, el sujeto es 2 y 3. Estamos dando clase de... Y acá también el verbo ser o estar, ¿no? Estamos dando clase de lenguaje, pareciera, ¿no? Pero no, es matemática, ¿no? Ya, esta es una proposición simple porque tiene un sujeto y un verbo. Y esta es compuesta porque tiene un conector, en este caso, que es una negación, no. En este caso, no. algo que lo están negando y no afirmando, por así decirlo. Claro, es una negación. Entonces, es una proposición compuesta. Ahora aquí, Mario come galletas, come es un verbo, y bebe o beber, en este caso es un verbo conjugado, tiene dos verbos en este caso, ¿no? Y además tiene un conector, que es lo que también se dice que es una proposición compuesta, ¿no? Entonces aquí yo puedo identificar porque en la simple tiene un sujeto y un verbo. Y en la compuesta puede tener dos verbos, y si no tiene dos verbos, tiene un enlace entre oraciones, ¿no? Mario come galletas y bebe leche. O sea, ya va después, ¿no? Va después del sujeto. ¿Cuál es el sujeto en este caso? Mario, ¿no? Entonces, para unir las acciones de Mario, hay un conector que es y, hay un conector que podría ser no, y hay un conector que puede ser o también, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no todos los números son primos impares. Ya, acá, si un número se multiplica por 2, aquí está el conector sí, que tampoco es un conector, sí.
También podría ser, por ejemplo, a ver, vamos a poner vamos a ver uno de los que están en presente para dar un ejemplo. El estudiante José Reyes podría tener una buena nota o también una mala nota. Entonces, cuando digo o, también sería una proposición compuesta. Porque ¿cuál sería el sujeto? El estudiante José Reyes. ¿Y cuál serían las acciones? Que puede tener una buena nota y puede tener una mala nota. ¿Y cuál sería el conector? O, ¿no? O. Cuando yo digo o, quiere decir que es un condicionante, ¿no? O puede ser una cosa o puede ser la otra. Cuando yo digo y, quiere decir que son o que él hace las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el estudiante José Reyes tiene una buena nota y una mala nota. Quiere decir que tiene una nota buena y una nota mala, ¿no? Pero si yo digo o, significa que puede tener una cosa o puede tener la otra, ¿no? Una de las dos puede ser verdadera y la otra puede ser falsa, ¿no? Ya, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, con la explicación que acabo de darles, y los ejemplos que hemos visto, espero que en cuanto yo les envíe la tarea, ustedes la puedan desarrollar sin ningún problema, ¿no? En realidad, la teoría es bastante clara, y los ejemplos espero que también lo hayan sido, ¿no? Hay proposiciones simples, un sujeto, un verbo y un complemento. No hay término de enlace entre oraciones, no, y, o, sí, ¿no? Podría ser, como en este caso, que sí hay en el sujeto, pero no entre oraciones o o en conectar verbos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos verbos, ¿no? Hay dos acciones diferentes. En la simple hay solamente un sujeto, que en este caso es 1224, un verbo que es el verbo ser o estar, y acá también lo mismo, ¿no? Este es el sujeto y este es el verbo. Un sujeto, un verbo y un complemento que sería múltiplo de 6 y acá divisores de 18, ¿no? Como no hay preguntas, chicos, vamos a aprender nuestras cámaras para poder captar quienes han asistido y quienes no.